Muy buenas a todos, bienvenidos al canal del Loco del Dividendo y tenemos aquí a Miguel Ancho Basto. Muy buenas, Miguel Ancho. Muy ¿Qué buenas tal? tardes. ¿Qué tal? Teníamos Bien, muchas ganas, gracias a Dios. teníamos muchas ganas de traerte aquí porque la comunidad inversora española y bueno, mucha gente de mi canal te tiene mucho aprecio y mucho cariño y muchos incluso me han llegado a decir que han encontrado la inversión gracias a ti, ¿no? Porque tú bien has dicho el tema del ahorro, del interés compuesto. Y el hecho de que abrieses la mente a muchas personas ha conseguido que estés aquí, ¿no? Sí. Y voy a Bueno, confirmar que estamos en directo, yo sí, sí. defiendo el ahorro, pues la inversión es cosas profesionales. Yo de hecho, tengo ahorros, pero me los gestionan profesionales. Yo no hago inversión activa, es decir, no hago yo mi inversión. Me fío de ustedes, es decir, de gente como usted que se dedican a este tipo de temas. No lo hago yo. Pero bueno, sí, claro, primero, para invertir hay que ahorrar previamente. Claro. Y, Mi- y hay que tener un cálculo a futuro. Es decir, es una cuestión de previsión también. Es decir, hay que apartar dinero que no se pueda, digamos, perder. Perdón, que se pueda perder, ¿no? No jugarse en la casa tampoco, ni cosas así por el estilo. claro, yo te quería preguntar en eso, porque esto me lo ha consultado mucha gente y mucha gente tiene la curiosidad. Has comentado que tus inversiones las lleva gente. O sea, tú ahora mismo la gestión la tiene una entidad financiera. No, un banco no. No, pero yo no, quiero decir, me la lleva un gestor que es amigo mío, pero no. Pero Tengo yo, sabes más o tengo menos lo lo que que se llama. tienes. A mí me dijeron dinero del que puedas prescindir sin que te pase nada, ¿no? Y eso es lo que hago yo. Porque yo intento ahorrar bastante, ¿no? Pero él sabes lo que te tiene invertido. Sabes si tienes índices, cartera. Tengo índices, creo que no. O sea, no sigo lo que hace, ¿no? Pero creo que tengo fondos de inversión. Bueno, Yo siempre lo tengo claro, el dinero que creo que pueda prescindir, o sea, que no me muera de hambre o que me pase nada si lo pierdo, o incluso si lo pierdo todo, ¿no? No, para mí es vital, ¿no? Es decir, yo tengo apartado mi dinero para mis gastos, para mis cosas, y eso es mi forma de vida, lo demás es de lo que aparto. Es decir, que no me pasaría nada si lo pierdo. Pero ojalá no lo pierda, hombre, obviamente. sería la idea, ¿no? Sí, sí. Oye, y Miguel Ancho, me sorprende un poco que tú no tengas el control de tus inversiones, pero bueno, siempre es verdad que hay gente que lo deja a gente que sabe y tal. ¿A ti el hecho de que un país sea más o menos intervencionista sería una razón para que tú le dijeras a tu gestor, oye, en ese país no metas ni un euro? A ver, depende del tipo de intervención. Es decir, si la intervención es muy discrecional o no. Es decir, si el país está. Una cosa que usted sepa, que el país es intervencionista, pero sabe hasta qué punto interviene y hace Mm, sus cálculos sobre eso. Y otra cosa es que está interviniendo cada día, digamos, a capricho del gobernante. Es otra cuestión, ¿no? Como claro. se hacía en Venezuela. Pues es propio. Sí. Pues eso no, para mí es un factor determinante para no invertir. ¿Por qué? Porque el intervencionismo depende del capricho del gobernante. Ahora, Mm. si el país dice voy a intervenir esto y lo otro, y usted ya lo sabe y sabe que eso no cambia, pues, y el país es más o menos serio en esas cosas, pues sería de fiar. Ahora, aún así no se puede fiar uno de ese tipo de cosas. Mejor que el país no intervenga. Pero cuidado, un país que no intervenga puede pasar a ser un país que intervenga después, ¿eh? No, nada lo impide. Claro, pero ahí abro un poco el debate sobre el tema del liberalismo y tal. He visto muchos directos tuyos, bueno, muchas entrevistas que te han hecho, porque yo quería aprovechar que ya que venías al canal, que fuera algo más atípica. Pero bueno, quiero aprovechar cosas que has comentado en otros sitios. Seguramente todos los que están viendo este directo te conocen ya de otros sitios. Has estado en varios cool, has estado haciendo ponencias con Huertas de Soto, has ido a la Sexta, has ido a muchos sitios. Yo te quería preguntar una cosa. Eh, Nosotros estamos planteando muchas veces, y muchos de la comunidad inversora lo comentan, que los países mejores para invertir son países donde cuanto menos intervención del Estado, mejor. Eso se está corriendo el run run, ¿no? Yo te pregunto claramente, ¿eso es así 100%? Porque Estados Unidos, por mucho que diga la gente, el Estado interviene y bastante. Sí. Y es uno de los países mejores para invertir. China, evidentemente ya no es comunista, por mucho aunque digan ellos que son comunistas, tienen una intervención del Estado bastante fuerte. Y es un país que yo considero que es bueno para invertir. Es un país que está creciendo mucho, además, siendo un país intervencionista a tope, está comiéndose a países como Occidente, que están, digamos, con una intervención más moderada, ¿no? A ver, a mí no me pregunte de inversiones, que repito que yo No, no, no no, no, les. no, yo te digo eso, que, No, pues bueno, a nivel no, lo riqueza, digo por una cosa. Ahora, yo me fiaría más de un país que sea estable políticamente, lo que estaba diciendo antes, mm, ¿no? Ahora hablan mucho del riesgo país y a mí me gusta mucho la geoeconomía y ese tipo de cosas. Es decir, ver si el país es estable. Es decir,
si no hay grandes movimientos sociales, que no hay el potencial de una revolución o de una guerra civil o de conflicto de ese estilo, aunque el país sea poco intervencionista, hay que ver si es estable o no, ¿no? Y si es previsible o no que existan grandes cambios en ese país. Un país como Suiza es improbable, no es imposible. Obviamente nada es imposible en el mundo, pero es improbable que cambie. Ya por el tipo de población que tiene, se ven los referéndums que hace y lo que vota la gente en los referéndums, se ve que ese país es muy estable. Es un país, por ejemplo, para invertir, aunque el grado de intervención sea menor que el nuestro, sigue siendo un grado de intervención alto. A lo mejor hay países, en Asia o en África o en América Latina con bajos niveles de intervención, pero son mucho menos estables. Claro, pero... Depende también del riesgo que quiera asumir, Claro, ¿no? claro, estoy de acuerdo, ¿no? Y mira, tú has comentado muchas veces en algunas entrevistas que has hecho que uno de los grandes hitos de la antigua Grecia, que siendo pequeñas acrópolis pudieron parar al imperio persa, ¿no? O el hecho de que una gestión pequeña, no de pequeños individuos, es mejor que una gestión cuando son grandes países, no grandes imperios, ¿no? Sí. Eso es una derivada del teorema de la imposibilidad de cálculo del socialismo. Rothbard, cuando explica el teorema de la imposibilidad del socialismo, extiende el análisis del cálculo también a las grandes organizaciones. Por ejemplo, él dice que las grandes organizaciones tienen un top. Hay un punto a partir del cual las grandes organizaciones calculan mal. No se sabe muy bien porque es un tope empresarial, depende de la capacidad que tengan los gestores o el empresario, ¿no? Pero sí que hay un tope, más allá del cual las empresas no crecen más y empiezan a decaer. Y es un problema los teóricos que estudian esto hablan de precios de transferencias, de imposibilidad de calcular precios de transferencia interna. Es decir, una empresa muy grande tiene que venderse a sí misma muchas cosas, sobre todo si tiene filiales, y comprarse a sí mismo muchas cosas. Como sus precios son internos, son muy semejantes a precios administrados. Al ser precios administrados, tienen problemas semejantes, no iguales, a los del cálculo económico. Entonces, por eso hay un top. Hay un top también en la capacidad, en lo que se llaman los teóricos de la organización, el alcance de control que tiene el propietario, los propietarios, ¿no? Ya. Y cuanto más grandes, peor pueden controlar sus organizaciones. Y sus organizaciones en muchos casos están dirigidas ya no por empresarios, sino por burócratas. Claro, pero... Burócratas, gerentes, pero son personas que no se juegan su dinero en la empresa, digamos, ¿no? Claro, pero la intervención, y entro ya un poquito en el liberalismo, porque yo creo que, aunque vamos a enfocar esto desde el punto de vista de qué le interesa a un inversor, sí quiero aprovecharte que estés aquí para hablemos de la intervención, no la intervención de los modelos del Estado. Sé que no eres experto en inversiones, evidentemente no era la idea, pero quiero aprovechar para indagar un poco ahí. Una de las cosas que se usa del liberalismo, ¿no? Y quería preguntarte, ahora mismo hay dos vertientes fuertes, ¿no? En el liberalismo, que serían los minarquistas y los anarcocapitalistas, ¿no? Que serían los que no quieren ningún tipo de Estado y los que quieren un pequeño Estado, ¿no? Sí. Serían las dos diferencias. Uno, evidentemente, es utópico, porque si no hubiera Estado, como es el mundo, sin seguridad y sin nada, no se podría gestionar. ¿O tú consideras que no es utópico? A ver, es utópico en el sentido de utopos, que no existe en ningún lugar así. Claro. ¿No? Esto es un debate filosófico y es de muy grande escala. Tan utópico es el minarquismo como el anarcocapitalismo. Es decir, el minarquismo pues, puede parecer más razonable, pero en ninguna parte se da. Claro. El estado ultramínimo, ese que les gusta a los minarquistas, no se da en ninguna parte. Los estados, casi todos que existen, no se circunscriben a la justicia y a la seguridad, que es lo que dicen ellos. Todos ellos, para tener justicia y seguridad estatales hay que tener un aparato fiscal, hay que tener al mismo tiempo un aparato educativo pues, para convencer a la población de que debe pagar impuestos, etc. Es decir, no es solo un estado ultramínimo, es muy difícil de llegar a él. Ahora, lo que yo entiendo por el capitalismo es, vamos a ver, ¿hay algún tipo de función que preste el Estado que no haya sido prestado alguna vez de forma privada? ¿O hay algún tipo de imposibilidad teórica de que alguna función que presten los Estados no pueda ser prestada de forma privada a través del mercado o de la sociedad civil? Ese es el debate. Me preocupa más que yo no soy un diseñador, tampoco, no quiero diseñar como tendría que ser una sociedad anarcocapitalista. A mí me preocupa pensar más bien cómo son las funciones que presta el Estado podrían ser prestadas de otra forma. Esa es la cuestión. Claro. Ese es el debate que a mí me mueve. Yo no quiero diseñar ninguna sociedad futura, ni soy un activista político, ni nada. Soy un señor bastante tranquilo, bastante porque no es una persona nada radical para esos temas. No,
Pero sí que me gusta indagar en esos temas. Además te obliga a investigar, a hacer, como digo yo, arqueología, cosas, a ver ¿no? cómo hacían otros pueblos, cómo se hace en otros sitios, cómo se hacía antiguamente, ¿no? Porque el Estado, lo que sí sabemos es que es histórico. O sea, Sí. histórico de que nace en un momento. Y no nacen todas las partes a la vez, nacen en unos sitios concretos y en un momento determinado. Entonces el resto de la gente, ¿cómo se apañaba? ¿No? Pero claro, aunque siempre ha habido, aunque el Estado es verdad que el concepto de Estado como tenemos actualmente es moderno, siempre ha habido gobernantes. No, a ver, siempre no. Siempre como entidad política centralizada, 3.000 o 4.000 años. Y en algunos sitios concretos. La mayor parte del mundo vivía ajena al Estado. El Estado aparece en unos sitios, aparece y desaparece, y después se extiende, digamos, desde el siglo XVI en adelante por todo el mundo. Pero existieron siempre en grandes zonas de estatalidad en el mundo, hasta el siglo XIX. ¿No? Grandes zonas del mundo estaban desprovistas de gobierno. Pero sí tenían líderes. Y esos líderes... Pero un líder no es un Estado. Un líder, por ejemplo, es usted en su canal. Un líder es un capitán de un equipo de fútbol, mientras está allí. Un líder es un sacerdote en una misa, un profesor en una clase. Es decir, ahí, mientras dura la clase, hay un líder. Y los líderes, por ejemplo, había líderes guerreros, pero solo durante la guerra. Lo que pasó a Jerónimo, el jefe Apache, era jefe durante la guerra. Cuando quiso gobernar, seguir siendo jefe después de la guerra, los indios no lo siguieron. Ya. ¿No? Son líderes funcionales para hacer una cosa concreta, pero no es un aparato, digamos, formal, establecido y permanente, como hay ahora, ¿no? Sí. Bueno, es cierto que tú dices los 3.000 años, pero es verdad que si nos vamos al antiguo Egipto, incluso antes, en Mesopotamia y demás, o antes, siempre ha habido ejército y defendiendo las ciudades. Sí, pero no en todo el mundo, sino en esos sitios. ¿Me explico? Es decir, había muchas zonas que no tenían esto fue un invento que después se fue extendiendo, pero no todo el mundo estaba sujeto a estas cosas. De hecho, hasta el siglo XX existieron pueblos anárquicos, bueno, que quedaban en las selvas del Amazonas o quedaban en los pigmeos, que también tienen fama de ser un pueblo sin Estado. Es decir, duraron hasta bastante poco. Pero el pregunto es que duraron, es decir, llegaron hasta aquí. El debate es, ¿puede gustarnos o no? ¿No? A lo mejor dicen, no queremos vivir así. Vale, eso lo entiendo. Pero no me diga que no se puede. Es un argumento no de factibilidad, sino de deseabilidad, que es muy distinto. No, pero se puede incluso el comunismo. Otra cosa es que no nos guste el Estado. Claro. No, el comunismo no puede cumplir sus promesas. Es cierto. En el sentido de que una sociedad socialista tiene serios problemas de funcionamiento y serios problemas de cálculo económico. Entonces, las promesas que hace, pues de crear una sociedad más rica, más próspera, no las puede cumplir. Por lo menos no las puede cumplir de la misma forma que las cumple el capitalismo. ¿No? Pero una cosa es el capitalismo y una cosa es el liberalismo. El liberalismo sí es verdad que promete ciertas cosas que no podría tampoco cumplir en un Estado anarcocapitalista o liberal, como minarquistas, ¿no? Porque simplemente por el hecho de la seguridad, al no tener una seguridad al país fuerte, que eso indica al final siempre una intervención fuerte del Estado, por desgracia. Claro, a ver, la seguridad primero, cuando hablamos de ciencia social, usamos siempre conceptos abstractos. Cierto. ¿Vale? Seguridad. Y es una seguridad que es, al final, un ejército. No deja de ser una sensación subjetiva. Ejército, primero hay que definir lo que entiende usted por estar seguro y por no estar seguro. ¿Y está seguro frente a quién? Por ejemplo, dentro de España, la percepción del enemigo es distinta. Yo veo que hay debates en las redes y debates en los medios, pues unos pro Putin, otros anti Putin. Para unos enemigos es el peor enemigo es la OTAN o así, para otros es Putin, ¿no? Para otros es Marruecos, para otros. Así que cada persona se siente seguro o inseguro, digamos, a nivel internacional, otro tipo de cosas. Después podemos decir, vamos a ver, el Estado, el ejército, en todo caso, es una externalidad del primer Estado, ¿de acuerdo? Yo necesito un Estado para defenderme de otro Estado. Eso primero hay que discutirlo, pero bueno, supongamos eso, que necesito un Estado para defenderme de otro Estado. Pero entonces, el problema es de quien crea el primer Estado que generan esa necesidad en el resto. Sí. ¿No? Si no hubiera ningún Estado, no habría necesidad de defenderse de otros Estados. El problema de seguridad sería un problema de seguridad interna. Cierto. Policial, no de ejércitos, ¿no? Sí, eso es así. Entonces ahí está la cuestión, ¿no? Y después, repito, cuando hablamos de bienes públicos como la seguridad, parece que todos tenemos claro qué cantidad queremos. Por ejemplo, no, porque no hay una cantidad definida. Por ejemplo, hay gente que defiende, pues claro, que son pacifistas, que no quieren ningún tipo de ejército ni quieren ningún tipo de armas. Eso es un extremo. Pues cuidado, que son ciudadanos españoles también. Y eso no quieren nada. Otros quieren, así más o menos lo que hay ahora, y otros casi querrían un Garrison State, lo que llaman los americanos un estado cuartel.
no hace que todo fuera militarizado y regimentado y cosas por el estilo. Si hubo una pandemia, que hay gente que le gusta ese tipo de modelo, o casi de ese modelo, que está todo regimentado y controlado. Entonces, las necesidades o la demanda de defensa son variadas. Entonces, ¿cuál es la cantidad correcta que hay que suministrar? Y, por ejemplo, ¿esa defensa implica ofensiva o solo es defensiva? Quiero decir, ¿implica la posibilidad de intervenir en los asuntos de otros países o no? Pues ahí empezaremos a discutir también. Los ejércitos, como el español, se usan muchas veces para solucionar problemas en otros países. Cierto. ¿Vale? Y eso entra entre las funciones de un Estado, arreglar los problemas de otro o arreglar solo los solo. Y el Estado tiene que estar definido, repito, ofensivamente, o tiene que ser un sistema de defensa pasiva. Y después, ¿qué tipo de armamento tiene que tener? ¿Cuánto hay que gastar? Etcétera. Y tenemos otros debates también en el Parlamento. Unos quieren gastar mucho, otros quieren gastar menos, etcétera. Es decir, pero ¿cuál es la cantidad correcta? Pues unos dirán unos y otros. Y el problema es que estás imponiendo una cantidad a unos frente al resto. No hay una cantidad óptima. Cada uno tiene la suya. Eso es lo que se refiere a ejércitos y la seguridad interna. Yo siempre digo, vamos a ver, Jane Jacobs, que es una urbanista, filoanarquista también, o próxima a este tipo de ideas, dice que el orden público no lo mantiene esencialmente las policías, lo mantiene la gente, el tipo de gente que hay y la asistencia de gente. El orden, es decir, el Estado, en el mejor de los casos, lo que puede es disuadir al delincuente o al criminal de mantenerse amenazándolo con castigos después. Pero en el momento de cometer el crimen, el Estado no está presente normalmente. Cierto. Entonces, la gente lo sabe y normalmente el 90%, el 80% de la defensa es privada. Eso la gente no se da cuenta. Y es defensa pasiva, es seguridad pasiva. Puertas, blindadas, verjas, perros. Comprar casas que se valoran en el mercado en sitios seguros, o se consideran seguros, ¿sí o no? Sí, es cierto. Entonces, ese es el tipo de defensa. Después, pasiva en el sentido de evitar determinados sitios, evitar determinadas horas o determinados lugares. Y tomar medidas de precaución. Cerrar el coche, pues, ir acompañado a determinados sitios. Son mecanismos de autoprotección y casi todos ellos se pueden comprar perfectamente en el mercado. Queda un resto, que es el que hace el Estado, que se encarga de perseguir a los criminales. Pero una vez cometido el crimen, no antes. Bueno, pero ahí tenemos también intervenciones policiales cuando hay eventos grandes, ¿no? Ferias, partidos de fútbol. Ahí está la policía presente. Por eso digo que lo decía Jane Jacobs, a que no es lo mismo vigilar, por ejemplo, una misa del Papa con un partido de fútbol con hay hooligans. No es lo mismo. Un Betis-Sevilla que una misa no es lo mismo. Es un ejemplo, ¿no? Es decir, sí. Es el tipo de gente también. El tipo de gente que va a una misa del Papa no es el mismo tipo de gente que va a un partido de esos que cita usted. Sí, ¿no? sí. Se pone de alto riesgo. Entonces, el orden es el tipo de gente. No se requiere la misma policía en un sitio que otro. Es totalmente cierto, totalmente cierto. Pero al final sí considero que, bueno, esto es opinión personal subjetiva, evidentemente, que sí hay que tener un mínimo, ¿no? Y es verdad que al final, como bien comenta usted, al final hay que tomar una decisión, se tiene que debatir, ¿no? Y al final se tiene que llegar a un consenso de alguna forma. No, consenso no hay, ¿eh? Normalmente hay, pues, bueno, sí, una de la mayoría o de la minoría organizada más fuerte. Cierto. Pero básicamente se toman así. Pero el debate no es ese. Claro que hace falta policía. Claro que probablemente hagan falta fuerzas armadas. El problema es cómo tienen que estar, si pueden ser privados o no. Es uno de los grandes debates de los capitalistas, ¿no? Por lo menos a nivel teórico, ya sé que esto no va a cambiar nada. Pero cuidado, el hecho de no cambiar nada le obliga a uno a estudiar estos temas, ¿no? Y pensarlos. Yo no habría estudiado la defensa, por ejemplo, si no estuviera interesado en este tema. Entonces, me interesa ver qué formas alternativas de defensa puede haber, qué formas de alternativas de defensa existieron o que pueden existir, ¿no? O de policías. Entonces, y publicar alguna cosa sobre eso, ¿no? Claro, salir del sistema un poco, claro, y pensar. No, para ahí. No, porque incluso yo creo que eso tiene sentido que puede ayudar a mejorar las policías actualmente existentes. Si no se confrontan con otro modelo, me parece que el único modelo posible es el actual, ¿no? Si no se confrontan con otro modelo, pues a lo mejor de ahí pueden sacar ideas también. Cierto, si al final. Incluso a nivel teórico, pero para eso hay que estar interesado en eso. A ver cómo hacían en otros pueblos o cómo se hacía en otras épocas, ¿no? ¿Qué policías existían, por ejemplo, en los tiempos del salvaje oeste?
Con las La gente recompensas. era una época de no estatalidad. Aquellos territorios no se incorporaron a los Estados Unidos hasta 20, 30 años después. Cierto. ¿Cómo eran las policías que están muy estudiadas? Por ejemplo, hay algún estudio en San Francisco en la fiebre del oro, que tampoco era estatal de aquella. Eran policías privadas y la seguridad era privada. ¿No? Bueno, era todo con recompensas y cazarrecompensas. Sí, y había formas de castigo que hoy no imaginamos. Por ejemplo, castigo de sanción muchas veces no todo cárcel, ni siquiera pena de muerte. Había formas distintas alternativas de castigo y había No, formas de capturar. La gente no sabe, por ejemplo, que la primera policía que hubo en Estados Unidos a nivel estatal fue privada, eran los Pink. Las policías estatales eran a nivel estatal. A nivel de Estados Unidos solo operaban los Pinkers. Y hasta tenían espías de guerra, privados. ¿cómo ha cambiado la película ahora con el FBI, ¿no? Pero eso fue cuando pasó también lo de Bonnie and Clyde. ¿Bonnie and Clyde fueron? Creo que fueron. Hubo Sí, uno... eso creo que fue en los años 30. Sí, ¿no? Que No, fue cuando a ver, empezó. ¿esto para qué sirve? Vale, Sí. sirve para investigar y ver cómo se puede hacer. Sí, es cierto. Básicamente, mi ánimo no es cambiar nada, porque yo no voy a cambiar nada, ni soy un político, ni tengo un programa, ni un partido, ni nada así por el estilo, ¿no? Más sería contradictorio. Pero la idea es, a ver, primero explicar, a ver, ¿podría ser o no podría ser? Igual no puede ser. Bueno, entonces yo si me convence que no puede ser, yo lo acepto, sin problema ninguno. Yo creo que puede ser. Desde luego, lo que me mueve es ver, y cuanto más estudio, más me convenzo que antes se organizaba una cosa de otra forma. Porque dice eso, las carreteras, pues muchas otras cosas, las infraestructuras, pues, el urbanismo, pues se podía haber un urbanismo privado, o sea, regido por normas privadas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es muy interesante. Ahora, digamos que todas las funciones que presta el Estado, ¿cómo se podrían prestar de otra forma? Claro, mira, aquí hablando de seguridad, que está muy enlazado, preguntan que entonces las cárceles privadas a usted le parecerían bien, ¿no? Como pasa en Estados Unidos. Las cárceles al principio se financiaban de forma privada. Es que la cárcel no es la única forma de castigo. Las cárceles al principio eran, bueno, donde las había, se financiaban con el trabajo de los presos. O sea, los presos pagaban su manutención y todo con trabajo. Bueno, Y pero en Estados Unidos siguen siendo privadas. pero también es un debate ya ético. Es decir, no, entonces, estamos debatiendo ya cuestiones de ética, no de Claro, factibilidad. cierto. Cierto, completamente. Y una cosa, Miguel, te quería comentar una cosa, hablando del intervencionismo. Evidentemente yo creo que ahora mismo uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en Occidente, y creo que se ve claramente, es que tenemos unos estados bastante inflados, bastante grandes, ¿no? Con mucho intervencionismo. Las opciones, por ejemplo, en España son intervencionismo por un lado, pero intervencionismo por otro. Todos los partidos son socialistas. Yo tengo la coña siempre de que podemos elegir entre el PSOE rojo, el PSOE azul o el PSOE verde. No, miren una cosa. Sí. Coja el manifiesto comunista, que yo voy a hablar de él. ¿Vale? Dale. Tiene 10 puntos que hay que cumplir. De 8 están cumplidos ya, o 7, 8 están cumplidos ya. Los otros 3 a medias. Aceptados por todos. Impuestos progresivos, eso lo defiende Marx. Educación pública lo defiende Marx. Banco Central lo defiende Marx. No. Banco Central monopoliza el dinero, es decir, ¿no? Muchas cosas de estas ya están previstas y se cumplen y las acepta incluso la ultraderecha hispana o lo que sea la ultraderecha, no solo hispana, de todas las derechas del mundo. En ese aspecto son todos sí. En ese aspecto, digamos que el marxismo, es, mejor dicho, el socialismo, permea en muchas conductas. Está, como dicen los sociólogos, incrustado en la mente de la gente. Incluso de la mía, yo no me esté. O sea que tenemos al final un socialismo con algo de liberalismo, que se le ataca mucho a China, que dicen que es eso, pero es que China realmente, la única diferencia con nosotros es en la forma de elegir los líderes, pero en su sistema económico es muy similar. Bueno, sí, en muchos aspectos sí. O sea, yo es que, y entrando ahí, pero creo que... también tengo una cosa, no todos los gobiernos y estados son iguales. Eso es una cosa que también tengo. Cierto. Para ser honrado hay que decirlo así, no todos los estados del mundo son iguales. Eso hay que decir, por lo menos para mí. Son estados, tienen una lógica de estados, pero no son iguales. Unos no son criminales y otros pues no a la misma escala. Claro, eso es un hecho, pero muchas veces cuando vemos el problema del intervencionismo, lo vemos porque es masivo en estos países, ¿no? Sobre todo en el nuestro, en España, y en Latinoamérica ya, pues, los que nos están escuchando allí, pues imagínate. Pero luego nos vemos, al verlo así, nos vemos algunas veces en que el intervencionismo en algunas situaciones es bueno. Y yo te quería plantear una situación que creo que es buena y quería ver tu punto. En España, en la parte de la agricultura, hay unas ayudas que se dan, que son el PAC, que se dan a agricultores. Estas ayudas han provocado
aparte al que le interese tenemos un directo con inversión en agricultura en este mismo canal, que el trigo sea más barato y que podamos competir con California o con otros países que tienen unos costes inferiores, ¿no? Entonces, hemos podido reducir las barreras de entrada y hemos podido cultivar nuestros propios alimentos. ¿Qué pasa? La mayoría del trigo no es de consumo humano, es de consumo para piensos. Esto también ha provocado que los animales, por suerte, sean más baratos alimentarlos, provocando también que los productos alimenticios sean más baratos. Entonces, esta ayuda al cultivador español, porque la Unión Europea, en verdad, es ayuda europea, pues a todos los europeos, provoca que lo que es el cultivo sea más barato, la ganadería sea más barata, y al ser los productos básicos más baratos, los productos elaborados son más baratos, y al final eso provoca menos inflación y menos problemas. No, la administración no se lo hace con un impuesto, con subvención, eso no tiene trampa. Pero es lo que está ocurriendo, o sea... No, es un proceso de redistribución de renta de unos colectivos hacia otros. Lo que hay que discutir es si, por ejemplo, los agricultores españoles, su nivel de renta es inferior al resto de la población o superior al del resto de la población. Cosa que hay que discutirlo también. A lo mejor estamos encontrándonos que en muchos casos, no en todos, obviamente, pero en muchos casos estamos subvencionando de los pobres a los ricos, pagando impuestos a subvencionar cosas. A mí, este tipo de cosas, como en otros muchos, no solo es la agricultura. La agricultura, la PAC se toma porque es un sector especialmente sensible, sensible políticamente, porque casi todos nosotros tenemos directa e indirectamente origen agrario, entonces sentimentalmente es una cosa que apoyamos mucho, ¿no? Yo obviamente también tengo origen agrario, entonces simpatizo mucho con el campo y no me gustan las cosas que pasan, pero la PAC causa muchas distorsiones. Yo defiendo el modelo de Nueva Zelanda, que eliminó todas las ayudas. Ya tienen una de las agriculturas más competitivas del mundo. Porque distorsiona, porque, por ejemplo, yo lo vi con la leche. No, la leche, bueno, pues en Galicia y otras zonas del norte de España, pues había muchos productos. Bueno, la PAC empezó a subvencionar la leche, entonces abandonaron otro tipo de cultivos y todo el mundo se puso a producir leche. ¿Cierto? ¿No? Y claro, se puso a producir leche. Vale, después sobraba leche, que no había quien la vendiera, ¿no? Al precio de la PAC. Entonces la PAC empezó a poner cuotas, o sea, a restringir las producciones. Pues esas cuotas se vendían en el mercado negro. Empezaron se vendía leche en negro, la famosa leche negra. Empezó a distorsionarse todo el mercado de leche y después tenían excedentes de leche que había que regalarlos a países africanos en forma de leche en polvo, distorsionando los mercados de allí. No puedo decir. Ya. Yeah. Es decir, claro, el problema, vale, subvencionamos el trigo y tenemos mucho trigo, pero el problema, cuidado, cuando usted es dependiente de las ayudas de la PAC, después también tiene que asumir las regulaciones de la PAC. Y las regulaciones de la PAC a lo mejor le mandan reducir el cultivo de trigo o que no puede producir un determinado bien. Es cierto. Y parece que un burócrata de Bruselas sabe más que usted del campo. Y eso no es cierto. Es cierto que ese es el gran problema, ¿no? Que el intervencionismo, por desgracia, al ser un político que, como bien ha comentado usted, está en Bruselas y no es una persona que está al pie de callo, puede hacerlo mal. Pero es verdad que al ser un sector estratégico, es cierto, y sobre todo en España, y hacer un cultivo de secano que requiere que llueva, y en España hemos tenido épocas de sequía, muchos agricultores no se dedicarían a la agricultura y compraríamos el trigo de California que llegaría más barato, incluso en barco. Pero a lo mejor produce usted otras cosas. Claro, pero si nosotros compramos el trigo, sí, pero si compramos el trigo de Estados Unidos, de California, si pasa algo como el COVID, no tendríamos trigo, porque tendríamos todo comprado de fuera. Depende de lo que pagara por él. Si pagara por él, no hay problema. Muchos países no tienen trigo, no le falta, como Inglaterra u otros países. No les faltó la pandemia tampoco. Depende de lo que pague por ellos. A ver, es un tema complejo porque, repito, que es un tema muy sentimental. El agro lo queremos todos nos queremos, además queremos conservar el paisaje y queremos conservar aquella forma de vida. El éxito lo veo que la gente se marche de allí, o sea que no será tan rentable como dicen, con este tipo de ayudas. ¿Qué pasa? Que al final se convierte todo en una maraña burocrática que al final producir casi requiere un máster, producir productos agrícolas, ¿no? Yo vi estudios a este libro clásico de Pasura, la agricultura y el Estado, ¿no? Este mercado es un trabajo muy bueno sobre la PAC. Obviamente, para algunos sectores tiene beneficios, pero ¿y lo que se pierde producir? ¿Y las distorsiones que causan otros sectores? Porque claro, estamos hablando de cultivo. Pero es que las distorsiones a veces son buenas, porque el hecho... buenas para el ciudadano de a pie, porque si no hubiera ese tipo de ayudas, la parte de alimentaria sería muchísimo más cara en el producto y sería un porcentaje mayor en nuestros beneficios. Y siendo pragmático, creo que dentro de las ayudas que hay, creo que la ayuda agraria es, sobre todo la PAC, creo que es de las mejores que hay, porque hay otras que ya sabemos para lo que son. Pero esta en concreto, que lo que hace es reducir el precio del trigo, no me parece del todo mal.
Y le ha puesto como ejemplo de que el intervencionismo en algunas situaciones puede ser bueno, ¿eh? Pero eso podemos, si subvencionamos, podemos literalmente producir cualquier bien. Si protegemos, podemos fabricar iPhones en España. Y así no tenemos que importarlos de California, ¿no? ¿Cuál sería el problema? Que creemos una industria de iPhones o de teléfonos móviles aquí. ¿Cuál sería el problema? ¿No? Y así no dependeríamos de ellos en caso de una cobizo, o como están ahora con las fábricas de chips, ¿no? Sí, pero el iPhone no es algo estratégico, el trigo sí. Bueno, es que ahí está la trampa. ¿Qué es un sector estratégico? El sector estratégico es el que define el político o el gobernante como estratégico. No hay un sector más estratégico que otros. Es decir, hay sectores estratégicos, ni siquiera a nivel general, ¿vale? Y también los hay a nivel local. Por ejemplo, la industria del juguete en algunas zonas de Valencia. La industria del turrón en algunas zonas de Valencia. ¿Es estratégico el turrón o el juguete? Pues a nivel general puede ser, no. Pero a nivel de esas zonas, sí. Entonces, cuando se define un sector estratégico, es una definición política. ¿Tú consideras, Miguel, que no hay ningún sector estratégico, ni un sector que los países tendrían que defender? Porque ahora mismo está el discurso a nivel internacional de que teníamos a China como la fábrica del mundo y que no queremos que solo un solo país sea la fábrica del mundo por lo que pasó en el COVID, ¿no? Porque hubo mucho desabastecimiento de muchos productos. Y ahora... Usted, por ejemplo, se pone ahora se discute de los chips, ¿cómo se puede discutir otra cosa? Se podría hacer una fábrica de chips con los costes europeos, etcétera, por una coyuntura concreta, sin ver cómo puede ser la evolución futura del mercado. Quiero decir, ¿se arriesgaría usted a montar una cosa y después que los chinos empiecen a producir chips en masa y se tenga que comer usted sus chips? Usted no vende chips solo para España. La gracia, supongo, que de la producción de chips es que es mundial. Cierto. A lo mejor puede hacer que Europa compre los chips europeos, pero no puede conseguir que en Argentina los compren o que en la India los compren o en otro tipo de países compren, ¿no? Claro. Entonces se queda con una industria que queda circunscrita aquí y que obliga a los productores europeos de este tipo de meses a pagar más caros sus productos. Yo creo bastante en los mercados, o sea, no y ser un fundamentalista, como dicen así, pero soy bastante, creo, de los mercados de la sociedad civil. Mi idea es que si hay que hacer algo por la fuerza y corregir por la fuerza, primero, estamos presuponiendo que el que hace por la fuerza sabe más que el resto, ¿no? Segundo, ¿qué derecho tiene usar la fuerza para obligar o subvencionar otro tipo de cosas, ¿no? Y después que le falta información. Claro, muchas veces el uso de la fuerza la usan los gobernantes porque ahora con la democracia actual, o el sistema democrático actual, que muchos consideran que no es democracia porque es una partitocracia, pero no voy a entrar en ese debate porque si no nos dan la juga, es el tema de que ellos, como han sido elegidos por las urnas, tienen esa potestad, no tienen esa fuerza. Antiguamente los reyes decían que habían sido elegidos por Dios. Ha habido un cierto avance, ¿no? Pero es verdad que no deberían tener derecho. El debate no es democracia, sí, democracia no. La democracia es una excelente forma o muy buena forma de escoger, tomar determinadas decisiones, escoger determinadas cosas. El debate es el alcance de la democracia. Ya. Es decir, ¿sobre qué tema se puede votar? Es decir, podemos votar si, por ejemplo, usted tiene que llevar una camisa blanca o una camisa azul. Poder votar se puede. Además, en un sistema de internet se puede hacer. La pregunta es, ¿qué derecho tienen ustedes a votar sobre mi camisa? ¿Dónde llega la de libertad personal? ¿Dónde llega el ámbito de intervención? Al final, el debate sobre la democracia es el mismo debate que sobre el Estado. ¿Cuál es el alcance del Estado? ¿Tiene el Estado derecho el resto de la gente tiene derecho a fijar los precios? Por ejemplo, de los productos que yo produzco. Son debates de ese estilo. ¿Tiene el resto de la gente derecho a decidir qué impuestos tengo que pagar? Es un debate filosófico. No estoy dando una respuesta. El debate es sobre el alcance. Al final es el mismo debate sobre el alcance del Estado. Y otra cosa, buena parte de las decisiones toman los Estados no son democráticas. No, claro. Nosotros escogemos, es un paquete conjunto, escogemos un grupo de gobernantes. La mayor parte de las decisiones no son democráticas. La política económica del Banco Central Europeo no es democrática. No. Ni la del propio gobierno europeo. El gobierno europeo no. Es una democracia vicaria, si quieres llamarla así, que digamos que los líderes de allí están escogidos por líderes elegidos democráticamente. La Comisión Europea se nombra de forma indirecta. La presidenta del Banco Central Europeo no fue nombrada por el pueblo. Que me hace mucha gracia porque se ataca a China con eso y China es elegida también en sus gobernantes por indirecto porque al local sí se le elige, el local elige al regional, el regional nacional y al final estamos haciendo algo parecido en Europa y eso nos parece bien. A ver, la democracia no es solo la votar. La democracia es un conjunto de cosas que para mí es quizá lo más interesante. La libertad de expresión, la libertad de asociación, que el Estado no te pueda abusar, entrar en tu casa y detener sin
sin habeas corpus, sin algún tipo de prueba o convicción, etc. Eso es lo interesante, ¿no? Que la gente pueda expresarse libremente, que pueda moverse libremente, que pueda desplazarse. Eso es lo interesante de la democracia. De hecho, repito, la buena parte de las decisiones que se toman no siguen un proceso democrático, son hechas por técnicos. Nosotros solo escogemos a los que escogen a los técnicos. Es muy... Cierto. Yo hay una cosa que, como sé que tenemos poco tiempo, porque quiero aprovechar antes y sacar el tema estrella, el tema del ahorro. Te has hecho muy famoso, Miguel, por tu famosa frase de capitalismo, ahorro y trabajo duro. Y mucha gente la repite, ¿no? Te has convertido en un icono del ahorro y el trabajo duro. Eso... Fue una frase que me salió sin querer en una conferencia. Como estas cosas las graban, pues sale ahí, no sé por qué salió, porque no, además fue una conferencia que no la llevaba muy preparada precisamente. Pues me avisaron el día anterior que tenía que darla. Fíjate tú las cosas. ¿No te sientes orgulloso de esa frase? A ver, yo creo que sintetiza muchas cosas. Después, si lo desarrollamos, así siempre parece una cosa muy simple. Si lo desarrollamos, yo creo que va bastante acertada. No me arrepiento de haberla dicho, en el sentido de que una vez que lo estudio empezamos a verlo. Es decir, el ahorro son muchas cosas. El ahorro implica, no es solo ahorrar, el ahorro implica un autodominio, un autocontrol, es decir, implica una previsión, es decir, implica una característica humana del cálculo, de pensar en el futuro, de saber organizarse. El trabajo implica no es solo trabajar, el trabajo implica una serie. Como trabajador es difícil, por ejemplo, que esté borracho todo el día o que esté tomando todo el día drogado. Me explico. Para el trabajo se necesitan unas actitudes y unas actitudes que se aprenden y una seriedad y una serie de cosas que son los que hacen la gente próspera. Y no es tan fácil crear buenos trabajadores. Hay un autor marxista que me gusta mucho que se llama Epic Thompson, se llama La formación de la clase obrera en Inglaterra, explica cómo se crearon los trabajadores internos. Y además una de las cosas que no me canso de decir es que yo estoy muy orgulloso de la clase obrera. Uno de los grandes éxitos de nuestra sociedad no es solo el capitalismo. El capitalismo sin clase obrera, una clase obrera buena no funciona. Yeah. Elon Musk o cualquier capitalista que ponga usted con un pueblo de vagos o de borrachos o cosas por el estilo no iría a ninguna parte. Necesita los trabajadores como los que tenemos nosotros, por ejemplo, en nuestro país, que es una clase obrera espléndida. Sí, eso está claro. Y luego, aparte, el trabajador tiene que estar motivado. La motivación al final se ha descubierto que funciona mucho mejor que el miedo. Hacerlas bien. Es decir, no solo es hacer las cosas, hacerlas el producto quede bien hecho. Claro. Y aparte está súper demostrado que el trabajador motivado funciona mucho mejor que el por miedo. Que eso al final ha sido... Y tiene que estar codificado y tiene que también querer un poco lo que hace, ¿no? Claro, sí, está claro. Nos olvidamos de eso, aquellos artesanos, aquellos pasteleros, gente que hacía su trabajo bien, pasteleros, orfebres, fabricantes de muebles, que hacían sus cosas bien, pero no hacía falta que se lo dijeran, eran ellos buenos trabajadores, buenos albañiles, es una cosa excepcional. A mí, y creo que España puede estar bastante orgulloso, podría ser mejor como en todo, pero puede estar, la mejora creo que es muy grande. Has comentado una cosa del ahorro y es que has dicho que el autocontrol, la importancia, ¿no? de no que el dinero no te queme en las manos, ¿no? Yo creo que eso es la parte más importante de la inversión y creo que es la primera, ¿no? Cuando alguien dice quiero invertir o quiero empezar a invertir, lo primero que tiene que pensar es en el ahorro, ¿no? Y esto es el mejor ejemplo que se puede ver es con el tema de los futbolistas, ¿no? O la gente que le toca lotería, ¿no? ¿Cuánto escuchamos que alguien le toca lotería y a los 2 o 3 años están arruinados pero con unas deudas increíbles, ¿no? O artistas de cine o gente de ese estilo, porque tienen dinero y son ricos, pero no son capitalistas. Porque el capitalismo yo digo siempre que es una tecnología humana. No es una tecnología física como la de una máquina o de un robot o de un coche, que es una máquina física. Es una maquinaria mental, en el sentido que es una tecnología. La tecnología, por ejemplo, como puede ser las letras, escribir, es una tecnología. O usar números. Los números no son naturales, los números se inventan en España. Los números modernos llegaron a la Edad Media. Antes había los números romanos, pero aún así es una tecnología. Y los cálculos, las sumas, las restas, los intereses, son tecnologías mentales, es saber escribir, leer, este tipo de cosas. ¿Sí, no? La contabilidad es una tecnología. El capitalismo es una tecnología que nos dice ahorra e invierte de forma sistemática. Ya. Y eso es nuevo. No se sabe exactamente cuándo aparece, digo a nivel general, o que se generaliza en un porcentaje significativo de la población. Por ejemplo, los ricos antiguos, los ricos romanos, comerciaban y eran buenos comerciantes. O sea, el comercio y el libre comercio no es capitalismo. Está emparentado y se refuerza, pero no es lo mismo. Entonces, yo leí el libro de Wallman, que es de la pavorosa revolución, pues nos habla mucho del libre comercio en tiempos de Augusto. Los griegos tenían comercio, tenían banca, incluso la banca primitiva, pero banca. El Islam era muy comercial, por ejemplo.
Mahoma era comerciante. Entonces, eso es un pueblo que en su filosofía el comercio está muy presente. Los chinos tenían un comercio y siguen teniendo unos comerciantes fabulosos, ¿no? Incluso culturalmente fabulosos. Los famosos fenicios, ¿no? Ese tipo. Que es una cosa presente en el ser humano desde hace mucho tiempo, porque no somos el capitalismo. Porque los ricos antiguos normalmente acumulaban una riqueza y después compraban una finca, pues intentaban comprar un título de nobleza, intentaban casar a sus hijas con nobles o cosas por el estilo, pero no tenían un sistema sistemático de reinversión. Bueno, pero los israelitas sí. La gente de Israel siempre ha tenido con sus préstamos intereses y un interés. Pero reinvertir de forma sistemática. Por ejemplo, piensen en lo que describe, ¿cómo se llama ahora? La saga de los Forsyth, John Galworthy, ¿no? De los victorianos del siglo XIX, que vivían del interés. Y jamás tocaban el principal. 1000 rinde 100, por ejemplo, ¿no? 100 rinde 10, tuvimos 10. Pero así, cada 7 años duplicamos el nivel de vida. Pero el principal no se toca. ¿No? Claro, es que eso requiere un autocontrol brutal. Y eso, por ejemplo, los cuáqueros, que era una secta, un grupo, una religión protestante, de corte protestante, que tienen prohibido el consumo, o el consumo más allá de la necesidad básica, siempre van vestidos de negro y así, ¿no? Entonces, todo lo que ahorraban, todo lo invertían. Y crearon grandes capitales en muchos sitios. Como no podían usar alcohol ni vicios, se centraron en el chocolate y en los cereales, ¿no? Y crearon grandes emporios en Estados Unidos, ¿no? Pero porque eran sistemáticos. Y los primeros capitalistas eran así, eran sistemáticos. Y partiendo de unos niveles de pobreza o de unos niveles de riqueza muy bajos comparados con los de hoy. Pero era una forma de vida, digamos, una forma de vida de privarse de consumo y reinvertirlo de forma sistemática, ¿no? Claro. No gastarlo. Claro, pero entonces aquí entramos en que lo más importante, incluso a la hora del ahorrar y a la hora del invertir, que necesitas afirmar el ahorro, es el deseo. A ver, no es el ahorro. Es el ahorro invertido de forma productiva. Sí, pero... Claro. Para aquellos ejemplos que se ponían de Robinson, ¿no? Cuando hace el palo, ¿no? Robinson, ¿se acuerda? Lo que cuenta Von Baber, que en la teoría positiva de capital. ¿Sí lo puede explicar? Yo creo que lo conté muchas veces, pero imagina Robinson en una isla. Uh-huh. Vale, está solo, no tiene nada, solo tiene las manos, no tiene nada más. Entonces, solo hay cocos, por ejemplo, cocos o fresas o manzanas para y tiene que comer todos los días. Todos los días trabaja, agarra 10 cocos y come 10 cocos. Agarra 10 cocos, come 10 cocos. Todos los días así. Un día se le ocurre. Si tuviera un palo con una liana y podría coger los cocos desde abajo, podría coger más cocos. Pero hace cálculos y dice, para hacer ese palo necesito un día entero comiendo sin producir. Y él dice, bueno, no puedo financiar un palo. Porque para financiar un palo necesito tener el ahorro suficiente para financiar un día entero de alimento. Entonces se le ocurre otra cosa. Tiene dos opciones. Agarro 10 cocos cada día, una, paso necesidad. Agarro 10 cocos, como 9. O bien me sobreexploto. Trabajo 1 hora más así arrastrando y produzco 11 cocos y consumo 10. Pero en cualquier caso, el efecto al cabo de 10 días es el mismo. Tengo 10 cocos ahorrados. Una vez que tengo 10 cocos ahorrados, ¿qué hago? Dedicas un día para hacer el palo. Y una vez que tengo el palo, ¿qué pasa? Que ya puedo trabajar menos. Pero no, o trabajando lo mismo produzco el doble. Y por tanto puedo financiar más cosas. Un hacha de piedra, una pequeña caña de pescar, porque ya puedo financiar este tipo de cosas. Pero cuidado, a mí yo puedo hacer otra cosa con los 10 cocos ahorrados. Puede gastarlos y pasar un día entero en la playa. Sin problema ninguno. Cierto, puede trabajar un día sí, un día no. Sí, pero puede. No, necesita trabajar 10 días para tener un día de vacación. También, sí, cierto. ¿Cuál es la diferencia? Está hablando con el palo ya, pero sí. Entre que se gaste los cocos en la playa un día de ocio o que los gaste en hacer un palo. En que uno está invirtiendo en su futuro y el otro está disfrutándolo. Uno está invirtiendo en bienes de capital, el otro está invirtiendo en bienes de consumo. Pero es una diferencia abismal. Abismal. Pero claro, hay que entenderla. Porque digo, muchos ricos de antes no que tenían dinero lo gastaban. No lo reinvertían en crear máquinas y cosas por el estilo. Entonces, todos los que están escuchándonos ahora mismo, que son toda la mayoría de inversores, alguno habrá que haya venido por usted, son gente que están haciendo eso, están dedicando parte de su ahorro, no a disfrutarlo en unas vacaciones mejores, no en comprarse una Play o en otra cosa, sino en tener un futuro mejor, no en poderse prejubilar.
Cuidado, que tienen derecho a hacer las vacaciones. Yo no Sí. No, sí, te entiendo, pero... Eso moralmente es indiferente. Yo digo que las consecuencias son distintas. Si los pueblos que hacen una cosa les va de una forma y los pueblos que hacen de otra les va de otra. Dicho, nada más. Es decir, ahora cada una persona tiene derecho a vivir como quiere y disfrutar de la vida y este tipo de cosas. Yo no me meto en eso. Aunque a mí el carpe diem y estas cosas me parecen una cosa buena a fomentar. Es decir, ¿no? Una cosa es que la gente quiere vivir la vida, otra cosa es que se fomente desde incluso de instituciones públicas esa forma de vida. Es otra cuestión. Las personas tienen derecho a llevar la vida que quieren, pero no una es mejor que la otra. ¿Vale? Entonces no te metas con ninguna de las dos, dejarlos tranquilos. ¿No? Sí, es cierto, cada uno puede hacer lo que quiera, pero hombre, evidentemente el que tiene carpe diem tiene que asumir que en su futuro no va a tener los cocos cuando los necesite. El otro claro, sí. Ahí está la cuestión, que es que culturalmente nos enseñan a todo lo contrario. Queremos todo y lo queremos ya, y no queremos sacrificio ninguno. Eso, Wendell Carter, en uno de sus libros sobre el ahorro, que a mí me gusta mucho de eso, esas cosas, culpa a los bancos centrales. Antes, por ejemplo, usted quería un auto, ¿no? Y la casa Ford o la casa Volkswagen, en su momento, le hacían un plan de ahorro. Es decir, usted quiere un Ford, pues ponga $100 al mes durante 4 años, por ejemplo, no sé cuánto era, bueno, 100, y lo que pone usted más los intereses, dentro de 4 años le damos un coche, ¿vale? Le tiene que esperar usted 4 años, ahorrando primero. El Banco Central inundó de dinero barato los bancos y ahora no, compra y pague después. Es decir, enseña a la gente que no se sacrifique, que no tienes por qué sacrificarte, puedes pagarlo después, puedes tener la cosa ya inmediatamente, no tienes que hacer el esfuerzo de privarte de consumo hoy para tener un bien mañana, sino que no te prives de nada, Ya vendrá. abrazo, como hacemos. No es peor todavía, porque, por ejemplo, lo que ha habido el debate ahora con lo de que el Estado va a ayudar a las personas que tenían interés variable en sus hipotecas, es que incluso si lo haces mal, se te va a salvar con el que lo ha hecho bien. No, pero si fuera solo eso, pero lo hace con más cosas. Sí, si tenemos además que la cigarra al final vive la que mejor. No se debe desde el Estado promocionar una forma sobre otra. Usted quiso tenerlo más barato al principio, quiso comprar una cosa más cara y pagándolo más barato. No, el hecho de hacerlo. Después tiene que asumir las consecuencias de hacer eso. Cierto. Estamos diciendo, no, usted haga lo que quiera, que los que son más prudentes le van a cubrir a usted en impuestos lo que usted hizo, básicamente. Y eso es, digamos, promover una conducta sobre otra. Y eso es lo que estoy diciendo. No, ninguna conducta es mejor que otra, pero no se debe promover una frente a la otra. Claro, pero también hay cosas que aunque no se puedan promover, estamos condenados, ¿no? Porque yo, por ejemplo, puedo no estar de acuerdo con el sistema de pensiones que están comentando aquí en el chat, pero yo tengo que contribuir a él, aun sabiendo que es piramidal y aun sabiendo que no voy a tener pensión yo. No es piramidal. No es piramidal. No. Poncio, Doña Branca, la banquera del pueblo, no obligaban a nadie a comprar su producto. Pero las planes de pensiones sí son piramidales. Son piramidales en parte. Pero, digamos que, a diferencia de Doña Branca o de Ponzi o de o Madoff o esta gente tan famosa, ellos no tenían la potestad de obligar a la gente a ir pagando. Y los gobiernos sí que tienen la potestad de obligar a usted a pagar aunque sea piramidal. Entonces, en ese sentido, no es una pirámide. La pirámide, en todo caso, es un problema de población. El problema es que cada vez menos jóvenes tienen que sostener más pensiones y más caras. Y no solo las pensiones, la sanidad, la educación de los niños, lo que sea, sino que cada vez menos personas. Y yo creo que es una política que se mató a sí misma. Porque una de las razones para tener hijos en el pasado era que te cubrieran en tu vejez. Sí. El sistema de pensiones te dijo, no te hace falta que tengas nada, ya los hijos de los demás te cubrirán a ti. El problema es que si esa conducta se generaliza y ahora las cohortes de población están en niveles mínimos y esas cohortes tienen que mantener, digamos, a personas que cobran más que ellos. Que mandan narices. ¿Bien? Que mandan narices. Porque la pensión, no la pensión media española, la pensión media del año pasado, no la general, la media del año pasado es superior al salario medio. No es normal. Un mínimo, salario medio. Sí. No, cada vez menos y cada vez tiene que pagar más y durante más tiempo. Claro, el sistema se diseñó pensando que iba a haber siempre un influjo de jóvenes y que los ancianos iban a ser relativamente pocos y iban a cobrar la pensión durante pocos años. Eso todo se invirtió. No se contaba con ese efecto. Entonces, claro, ahora ese problema, que no es solo de las pensiones, que es para todos los bienes. Es decir, el problema es para todo, es todo el gasto público, no solo las pensiones. Porque
las pensiones se pueden financiar con otros impuestos, se pueden financiar con el IVA, y de hecho están financiadas, se pueden financiar con deuda pública o se pueden financiar con otro tipo de forma, ¿no? El problema es que eso lo tiene que pagar alguien. Normalmente lo pagan los que trabajan. Sí, que al Como final... claro. Sí, al final eso también provoca que si no hay impuestos, si todos los impuestos van a pensiones, pues no va a poder haber impuestos ni para carreteras, ni para hospitales, ni para todo. No solo eso, es que el problema es grave, es un problema de efecto de expulsión. Es decir, ese dinero se está gastando en gasto de consumo corriente y no se está capitalizando. A veces yo cuando escucho estos debates de las pensiones, pienso que es un problema muy grave, porque claro, tampoco puede dejar uno tirado en la gente que está cobrando, eso lo tengo claro. Bien, ¿no? A ver qué solución se busca. Para las soluciones que se pueden buscar son muy políticamente incorrectas o muy difíciles de gestionar políticamente, porque implican siempre que una generación tiene que pagar doble, su pensión y la otra. Sí. ¿No? Pero muchas veces no, es que la tecnología lo va a solucionar todo, porque vamos a ser más productivos y los trabajadores más productivos pueden pagar más. Como si la productividad viniera sola. Y digo, vamos a ver. Yo veo, por desgracia, en el Congo, en Lesoto, en Ruanda, vamos a ver, estas personas, la tecnología está ahí, tiran robots, tiran camiones, de tecnología de último grito, ¿no? Porque no la compran y la usan para incrementar su productividad. Y dirán, pues no tienen dinero a comprar. Me dirán así, no. No es que no sepan que existe, es que no tienen dinero para adquirir esas tecnologías nuevas. El problema es que si nosotros tenemos dinero para adquirir tecnologías nuevas, Yeah. si lo desviamos a ese tipo de cosas, porque Robinson o puede gastar en consumo corriente o puede gastar en bienes de capital. Claro, si estamos consumiendo todos los cocos, ¿cómo vamos a construir palos? Claro, si los consumimos en consumo, ahí está la cuestión. Si en su momento se optara por sistemas más como los que hay en el norte de Europa, de pensiones, digamos, de subsistencia, combinadas con planes de empresa o con planes de ahorro privados, como los alemanes, como los holandeses y otros países, pues el problema estaría minimizado. Los países, de hecho, no tienen el mismo problema que tenemos nosotros, porque cada uno de ellos tiene su propia cuenta de ahorro y el gasto en pensiones público es relativamente pequeño. Porque la buena parte del gasto en pensiones es cubierto por los propios ahorradores. No todo, pero buena parte sí, ¿no? Eso aquí no se quiso hacer un sistema de pensiones universal. Bueno, pues en su momento fue muy bueno, fue muy generoso en su momento, y hoy día hay este problema. Que yo creo que se mató a sí mismo, se murió de eso. Y bueno, estando en una situación en la que estamos ahora, que vemos que todos los estados de Occidente van a aumentar los impuestos, todavía más, van a reducir el gasto, y vamos a tener una época, digamos, de apretarse el cinturón, pero de una manera que creo que no nos gusta, que es porque en Inglaterra intentaron bajar los impuestos sin reducir el gasto y vimos lo que pasó, ¿no? Eso no puede ser. Claro, es que eso es un poco absurdo. Al final han tenido que dar marcha atrás y en vez de reducir más el gasto, lo que han decidido es, mira, vamos a reducir el gasto, pero vamos a dejar los impuestos como está. La reducción de impuestos tiene que venir acompañada de una reducción del gasto, si no, claro, que obviamente lo que estás haciendo es emitir deuda y poniendo en riesgo la divisa. Claro. Y al final... O por lo menos como estabilizar el gasto, que no siga creciendo, ¿no? Sí. Entonces, al final... Yo creo que es una cuestión también de tiempo. Yo muchas veces digo, yo entiendo que el pensionista quiere cobrar su pensión. Y yo lo entiendo, todos tenemos familiares pensionistas, ¿no? Todos. Mi madre es pensionista, todo. La mía lo es. Yo quiero que me van bien. Yo no estoy. Es raro ser español que no tenga un pensionista en la familia. Pero el problema es, pues ser muy generoso hoy. No puedes poner las pensiones en riesgo en el futuro. No aprendimos nada de Grecia. En Grecia había pensiones, en su momento, en los años de gloria, fueron muy generosos con las pensiones. Había gente que se jubilaba a los 40, 45 años, había sectores muy privilegiados. Familiares de funcionarios tenían derecho a pensión. Había un sistema muy, muy generoso. Tanto que no pudo pagarse. Y por no poder pagarse, tuvieron que recortar las pensiones a niveles brutales. Algunas pensiones casi eran recortadas a la tercera parte de lo que eran. No, lo de Grecia ha sido horrible. Que cerca de donde vivo yo, también pasó. Sí, no fue tan extremo, pero quitaron las pagas dobles y recortaron las pensiones. Es decir, que por querer subir ahora un poco no puedes poner en peligro el futuro. Eso también hay que pensar un poco también, ¿no? Y eso, quiero decir, sin quitar que yo quiero que vivan bien, quien no quiere que vivan bien. Pero quiero decir que si eso te pone en peligro incluso a ti mismo en el futuro, y acabamos como en Grecia o en Portugal, ¿qué pasa después? Claro, pero es que yo creo que aquí está el tema, que por eso yo creo que Occidente está perdiendo con China. China piensa con planes quinquenales, con 15 años, y nosotros estamos pensando de 4 años.
Entonces, si un político piensa de aquí a 4 años, le da igual lo que pase dentro de 30. Le da igual. Porque está pensando... No, claro, es uno de los problemas. Le da igual. Dice, yo voy a estar aquí 4 años, voy a intentar hacer... Cada 4 años, si piensa uno o dos, siempre hay elecciones cada año. Si Sí, pero bueno, al final... Sí, pero... Son locales o son de tiempo. Ya, pero al final lo grosso es 4 años. Es decir, yo tengo que sobrevivir otros 4 años, la siguiente legislatura. Y lo otro es para salir del paso. Y al final se nota. Tienes una mentalidad muy cortoplacista. China casi nunca usó los planes. Los planes fueron los planes chinos siempre fueron más interactivos. China, el éxito es que está muy descentralizada. Eso la gente no lo sabe. Sí. Hay mucha competencia local. Steven Chen, un economista chino liberal, explica eso muy bien en un trabajo, de que es un país muy descentralizado. Pero aún así, es un gobierno intervencionista que nunca va a llevar a los niveles de Taiwán. Va a parar de crecer. Pero ahora mismo Taiwán está teniendo una fuga de cerebros brutal. Sí, China. Pero como país, China no va a alcanzar a Taiwán. El nivel de vida de Taiwán. Con el sistema que tiene ahora, no. Entonces, ¿por qué los jóvenes están emigrando a China? Algunos jóvenes porque les pagarán bien. Es que toda la franja que está al frente de Taiwán es una fuga de cerebros brutal, porque es la zona más liberal de China. La zona de Shenzhen, claro. Por ejemplo, es una zona especial, fue una zona especial creada para imitar a Hong Kong. Y de hecho, con libre de impuestos y como cierto, pero... Quiero decir que los niveles de vida que se alcanzan en Singapur, en esos países, hablo de Singapur porque la población es mayoritariamente china, o tiene un porcentaje muy importante de población china. Son países que prosperan mucho. Digo que, pero con ese tipo de intervencionismo que está poniendo Xi Jinping y así, yo creo que o cambia o se va a estancar. Aquellos crecimientos de 2 dígitos creo que se le van a acabar. Pero aún así están las ciudades que tienen China, el futuro que tienen allí, o sea, ahora mismo están mucho más avanzadas que Europa, por ejemplo. En algunas ciudades y en algunas cosas. El nivel de vida de la población china no es aún. Bueno, ahora la esperanza de vida es superior a Estados Unidos, desde hace poco, realmente. La han superado la grafita. Y la de Cuba también. Es decir, es verdad. Ahí me has cogido. La esperanza de vida depende de muchos factores. Sí, pero ahí ese es un buen punto. La alimentación y de la forma de vida que lleve uno. Sí, está claro. Pero en España, no sé si hay más zonas, pero en la zona de Orense, que no es una zona especialmente rica, es la esperanza de vida de las mujeres casi de 90 años. No, está claro, pero también es verdad que tenemos una sanidad que al final eso ayuda, ¿no? Que es verdad que tiene muchos problemas y tal, pero bueno. Entonces, Miguel, ¿tú ya no consideras que nada de intervencionismo puede salir bien? ¿Consideras que nada en algún momento puede ser buena idea? Porque yo veo muchas veces que el intervencionismo es porque el gobernante ha sido elegido de mala forma. Es decir, creo que es más el problema del sistema democrático actual que del intervencionismo en sí. El problema es de cálculo también. El problema es, ¿sabe el gobernante lo que hay que hacer? ¿Sabe cuál es el precio del trigo? Correcto. Es que ese es el problema, porque pero en una tecnocracia que los técnicos fueran los que eligieran a los técnicos, es decir, que los abogados eligieran a un ministro de justicia, que los abogados, jueces y fiscales, que los técnicos e ingenieros eligieran a un ministro de esto, tal, y que los gobernantes fueran elegidos como técnicos, por técnicos. Eso sería horrible. ¿Tú crees que sería horrible? ¿Por qué? No hay cosa más fea que una tecnocracia. Y lee usted la historia del movimiento tecnocrático, querían crear ciudades modelo, querían crear casas modelo, querían dirigir todo por ingenieros y cosas por el tipo. El problema es que el ingeniero sabe algunas cosas y sabe muchas cosas, pero no sabe todas las cosas. ¿No? Más, ¿qué tipo de técnico es necesario? Pero, por ejemplo, que el ministro de Sanidad no sea un médico, no es... Pues, eso se llama gobierno burocrático. Ya lo estudió un señor que se llama Guy Peters, muy bien, hace mucho tiempo. Es decir, eso se da, por ejemplo, en los tiempos de Franco. Es decir, que los que eran un gobierno cerrado, es decir, que los militares escogían un militar, cada uno tenía los suyos, ¿no? Sí. Claro, el problema es que es un poder muy, muy frío, es decir, que dice que no tiene en cuenta las necesidades de la gente, ¿no? Cierto, ese es otro gran problema que tiene. Opera con mapas y con cuadros, que se haga una industria aquí, que se haga una industria allá, etcétera, ese tipo de cosas. Muchas de ellas fracasan, no funciona tan bien como dice. Es cierto. No fueron tanto los tecnócratas como la liberalización que pusieron, que es muy distinto. Miguel, bueno. sé que me dijiste que tienes poco tiempo y solamente lo hemos pasado un poquito, pero me gustaría cerrar. Esta es la última pregunta, ¿verdad? No te hago nada más. Te dejo y te cierro aquí. ¿Qué opinas del Bitcoin? El Bitcoin es otra cosa. ¿Ves? El Bitcoin, yo creo que mucha gente lo entiende como un activo de especulación. Cierto. Y el Bitcoin es política. O sea, el Bitcoin es un dinero político. Es decir, muchas veces se olvida que el dinero, aparte de ser un medio de cambio, un depósito de valor, etcétera, ese tipo de cosas que tiene el dinero, a día de hoy es un instrumento político, es un instrumento a través del cual los estados extraen rentas.
Por ejemplo, a través de la inflación es como un impuesto. O, digamos, a través del dinero pueden, digamos, controlar buena parte de la riqueza de la población. Es una forma de control de los mercados, de control de la riqueza del país. El Bitcoin nace contra eso. Es una moneda, yo creo que en origen anarquista. Es decir, digamos, desligar al dinero del Estado. Ese aspecto es positivo. Crear un dinero negro por Internet. No es de negro, no es negro, es blanco. Es un dinero que no se basa en el poder del Estado, sino en la confianza de la gente. En cierta forma, imita la arquitectura del oro en su momento. Cierto, pero es verdad lo que tú has dicho, que al final se ha convertido en un activo de especulación, pero el Bitcoin además, el gran problema que está teniendo también es que no solo se está usando como dinero blanco ajeno del Estado, se está usando también para usar un dinero negro en el entorno digital. Vale, pero es que como si no hubiera mercados negros antes. Sí. Yo sepa, tráfico de drogas. Se usa el dólar. Eso fueron con dólares y con dinero. Y con whisky y con tabaco, sí. Y con tabacos. Yo creo, estoy hablando de memoria, que yo usaba detergente, una determinada marca como moneda, para blanquear. Sí que era un detergente de alto valor, muy concentrado y tal, que se podía usar casi como moneda. Es decir, yo que digo que el mercado negro, la mafia, ese tipo de cosas va a existir. Siempre. No. Pero existió siempre con cualquier tipo de dinero, por desgracia. Es decir, el Bitcoin no creo que ni facilite ni dificulte eso. Simplemente es una cosa que ya existía de antes. Yo creo que incluso en algunos casos podría ponerle freno. Sí, ¿tú crees que podría ponerle freno? Sí, bueno, por la trazabilidad y cosas por el estilo, ¿no? Pero al final es un dinero comunitario y cosas por el estilo. Pero bueno, sí. Es decir, la solución a esos problemas no está en el tipo de dinero. Entonces, ¿tú crees que el Bitcoin puede ser, o una moneda que nazca a futuro, porque el Bitcoin está teniendo muchos problemas por el tema especulativo, puede que haya una moneda como el oro que cubra esa necesidad? ¿Crees que es el futuro de la revolución, digamos, de la sociedad? Claro, es una idea, no sé cómo va a funcionar, además no es el Bitcoin solo, hay monedas diferentes, está el Ethereum, hay muchas. Más, algunas se pueden poner, o puede volver el oro, por ejemplo, el oro circulante, prefiero, ¿no? Sí, el oro siempre ha estado ahí. Pero luego sigue estando, ¿verdad? Porque usted va con oro a Pekín o va a la India y esa noche come y cena, ¿eh? Sí. No sé cómo hace, pero allí encuentra quien se lo cambie rápidamente. Es decir, que sigue usándose como no es tan líquido, no es tan bueno a lo mejor como el otro, pero digo que no tiene usted problemas. Pues sí. Pues Miguel, me dijiste 40 minutos, hemos estado una hora al final. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes y hasta la... Yo te digo que ha sido un placer tenerte. Espero que te vaya todo bien, te deseo lo mejor y nada, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también. Hasta luego.